And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy estaré hablando sobre la moneda de 1988, Washington Quarter, y veremos cuál de estas monedas valen más que otras monedas de 1988. Recuerden que estas monedas fueron producidas en diferentes sucursales, tal como Filadelfia, Denver y San Francisco. También encontraremos algunas de estas monedas de 1988 con errores y variedades. Si a usted le gusta estos tipos de videos, espero que antes de irse se suscriba y active la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que someto un nuevo video. También los animo que siempre verifiquen la caja de información aquí abajito del video para que encuentren otros links de videos parecidos y sitio web numismático para certificar sus monedas. Algunas monedas de 1988, Washington Quarter, valen cientos de dólares, incluso miles, o sencillamente tiene un valor nominal. Todas estas monedas se acuñaron con una composición revestida de cobre y níquel, y su peso estándar es de 5.67 gramos, aunque he leído que puede variar un poquito. Así es que no se sorprenda, especialmente si está gastado la moneda. Empezaré hablando sobre el valor aproximado de la moneda producida en Filadelfia de 1988p. Si la moneda estuviera en circulación, mire amigo, eso significa que está gastado, rasguñado, su color ha cambiado, tiene un valor nominal. Lo que quiero decir cuando digo valor nominal, y me lo han preguntado, por eso es que lo voy a decir, sé que muchos de ustedes lo saben, pero el valor nominal significa que vale los mismos valores, 25 centavos. Si la moneda nunca ha estado en circulación, lo puede conseguir en un valor promedio de $1 a $2. También les diré un ejemplo de una moneda de 1988p que ha sido certificada y calificada como MS67 por Numismatic Guarantee Company, que es una compañía que certifica moneda, que se llegó a vender en el 2021 por $750. Pero ahora hablaré sobre el valor aproximado de la moneda producida en Denver, que es la de 1988D. Si estuviera en circulación, vale lo mismo que el de Filadelfia, 25 centavos, valor nominal. Si está su moneda sin circular, pues tiene un valor promedio de $1 a $2. Y también le diré un ejemplo de una moneda que ha sido certificada y calificada como MS67 por Professional Coin Granting Service, o sea, PCGS, que se llegó a vender en el 2017 por $1,645. En esta próxima imagen verán la moneda de 1988S, Washington Quarter. Estas monedas fueron producidas en San Francisco y especialmente para coleccionistas. Así es que no lo encontrará en circulación, o sea, se supone, pero hay a veces que sí se encuentra. Y esto significa que el tipo de producción de estas monedas llamada de prueba, proof, son de alta calidad, que cuentan con superficies similares a espejos con diseños y letra esmerilada. Estas monedas se produjeron utilizando espacios en blanco pulido y troqueles especialmente preparados. De hecho, estas monedas de prueba de 1988S se incluyeron en juegos, en set,
de otras monedas de prueba de 1988S que la Casa de la Moneda de los Estados Unidos llegó a vender directamente al público. Si por casualidad encontrara una moneda de estas individuales que no está dentro del set, estas monedas se han llegado a vender por alrededor de $2 a $5. Ahora, quiero darle otro ejemplo de una moneda de 1988, ese certificado y calificado como Proof 70 Deep Cameo por Professional Coin Granting Service, que se llegó a vender por $403. No está mal. Como muchos de ustedes saben, yo enfatizo que conozcan cómo calificar, o sea, necesitan saber en qué condiciones o grado se encuentra su moneda. Como también me gustaría que conocieran los diferentes tipos de errores y variaciones que tienen sus monedas. Por eso, estos detalles les va a ayudar muchísimo a la hora de dar valor a sus monedas. Es verdad que muchos de ustedes me han enviado imágenes a mi Instagram con aspectos extraños, que tal vez su moneda pudiera realmente solo tener daños después de haber salido de la Casa de la Moneda, o sea, que ha estado en circulación. Y por eso tienen cierto desgaste o deterioro, como tal vez tengan errores que provienen de la Casa de la Moneda, o sea que pudiera ser por daño o por error. Y si la moneda está escasa, o sea que casi nadie tiene una moneda con dicho error y es escaso, o sea que no lo tiene todo el mundo, entonces se considera valioso por una razón. Por eso queremos conocer el tipo de error y su valor aproximado, obviamente dependiendo del grado o condición de la moneda. Y les voy a dar algunos ejemplos que queremos buscar de ciertos tipos de errores. Si usted consigue una moneda de 1988 con el tipo de error descentrado, off-center, en este caso, tengan en mente que parte de la moneda, con sus detalles y diseño que le falta, llega a ser importante. Porque si tiene una moneda descentrada con fecha, es más valiosa que si está descentrado sin la fecha. Una moneda de 1988 y que le falte entre un 5% descentrado o un 10% del diseño pudiera valer entre $15 a $30, obviamente dependiendo de la condición, del grado. Pero si tiene una moneda con el error descentrado que le falta un 50% de su diseño y aún así muestra una fecha completa, o sea, los 4 números, puede estar entre 150 a $200 o hasta más. Hablaré de otro error que pudiera encontrar en la moneda de 1988 Washington Quarter y es el famoso error con duplicación, el double die. Este error es el resultado de una moneda acuñada por un dado, que se grabó accidentalmente con una imagen duplicada, lo que resultó en una desalineación ligeramente superpuesta del mismo diseño 2 veces. Si usted viera una moneda de 1988 con una duplicación que no es muy significativo, pues pudieran encontrarlo entre 25 a $50. Y amigos y amigas, no me refiero a la duplicación de máquina, eso es diferente. Si desean ver un video que hablo sobre las dos duplicaciones, déjenme un comentario y yo le consigo ese video. Por último, le quiero mencionar el tipo de error que pudiera tener una moneda de 1988 Quarter y es sin cresta, o sea, con un borde suave. Pero quiero aclarar que no es un borde liso o falta de lengüetas debido al gran desgaste de los bordes, por daño y no por error.
que es común en las monedas de 25 centavos debido a su uso en las máquinas expendedoras o hasta máquinas que secan ropa. Y a veces la moneda accidentalmente pues entra a esas máquinas y muchas veces se desgasta el borde. Estos tipos de daño por su desgaste solo valen su valor nominal, o sea, 25 centavos. Yo me refiero en todo momento al tipo de error de borde liso sin cresta, conocido como el que le dicen en inglés el broad strike. Este tipo de moneda con este tipo de error es más ancho y delgada de lo normal. Y se produce cuando la moneda se acuña o se golpea fuera de su collar de retención. O sea, eso tiene un dispositivo que imparte el borde de la moneda al golpear y ayudar a mantener la moneda en su diámetro y grosor correcto. Este tipo de error broad strike, dependiendo lo drástico del error y su grado, pudieran tener un valor de aproximado de $20 a $30. Y por favor, no deje de observar sus monedas con una buena lupa. Tengan sus herramientas en su hogar. Y si tiene libros numismáticos, sería fantástico. Bueno, porque pudieran leer un poquito más sobre todos estos tipos de datos que he estado hablando en este video. Porque de toda esta información, mire amigos y amigas, dependerá grandemente de calificar y evaluar cada uno de sus monedas. Y bueno, dígame, ¿qué le pareció este video? Déjeme un comentario, lo apreciaría muchísimo. Y si le gustó este video, agradecería un like y que sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales, ya que me ayudaría inmensamente. También, si necesitan asesoría, saludarme o enviarme alguna donación, aquí siempre le dejo mi dirección postal y de hecho ya envié un grupito hoy de cartitas. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. Through the wastelands, through the highways.